Aquí no hay arrebatados, aquí hay Marte. 72 clases. Universidad X. Decimos esta clase. Jesús como nunca lo has visto. Este es el verdadero documental de la vida de Jesús. Cerraremos. Yohanan, Juan original, capítulos 20 y 21, primero. Y luego vamos a comenzar. Hechos de los Apóstoles. Magelesín, en los primeros capítulos. Bienvenido, Fernando. Piensa en ti mismo y date una oportunidad aquí mismo. Juan 20, narrando la resurrección, Juan habla de sí mismo de la siguiente manera. Él está hablando de sí mismo. Aquel a quien Jesús amaba. Es solo una expresión, ¿verdad, gente? Si no, parecerá algo. Parece que solo a este Jesús amaba. Es una expresión. Está truncada, ¿verdad? En la traducción del arameo hasta aquí. Cuando se traduce, queda truncada. Aquel a quien Jesús amaba, solo él. Entonces, hay que entender. Siguiendo el testimonio de María Magdalena, corrió con Pedro por la mañana al sepulcro para confirmar que el cuerpo de Jesús ya no estaba allí. Mira la buena pregunta para que hagas ahí, en tu escuela de Jesús, valiendo el premio. ¿Quién es más rápido en la carrera, Juan o Pedro? No, es Juan. Es Juan. Sí, es el más valiente. Sabes que la gente va a decir, no, pero eso no está en la Biblia. Está en la Biblia. Juan, en el capítulo 20, dice que los dos corrieron por la mañana al sepulcro y que él, Juan, fue más rápido que Pedro. Él dijo, mira, soy más rápido que Pedro. Pero no parece mucha arrogancia. Si lo miras así, ¿verdad? Y fui más rápido que Pedro. Pero más adelante, él dice así, cuando Pedro llegó después de mí. Pedro entró enseguida en el sepulcro para ver realmente, para mover la sábana, la almohada, el pañuelo. Ahora, yo no entré. Entonces, después de que Pedro dijo algo, yo también entré para ver. Entonces, quiere decir, él puso primero que era más rápido, pero que Pedro era más atento. Y Juan dice que él fue más rápido que Pedro. Juan narra que, al entrar en el sepulcro, ¿recordáis esa revelación en la Biblia original, el códice o no? Códice. Sí. Las ropas de Jesús estaban cuidadosamente dobladas en la cama. ¿Jesús es meticuloso o no? Hay mucha gente por ahí que no dobla la ropa, ¿verdad? Dejan todo desordenado. Si vas a mi habitación, encontrarás pocas cosas sin doblar. A veces la cama la dejo así porque me gusta, a mi manera. Mi ropa está toda separada por tipo, por color, perchas y todo orientado en la misma dirección. Ni siquiera acepto que la percha se gire de un lado a otro. Quiero todo en la misma posición, de la misma manera, todo bien ordenado y todo bien doblado. ¿Y Jesús será así o no? Jesús era así. Entonces, aprende de tu maestro. ¿Vamos a evolucionar? Como sucesores de Jesús, Juan dice que solo en ese momento realmente entendieron todo lo que Jesús enseñaba. Es decir, escucharon a María Magdalena decir que vio a Jesús, pero no lo creyeron. Fueron corriendo hasta allí. Y solo en el momento en que entraron en el sepulcro, cuando vieron la ropa doblada, fue de todo lo que Jesús enseñaba sobre resucitar, que hablaba en parábolas y metáforas, realmente lo entendieron. ¿Qué cosa, verdad? La versión de los Hechos difiere de la de Lucas, pero esta diferencia prueba que no hubo adulteración por parte de los discípulos, sino que la Biblia solo fue víctima de los escribas posteriormente. Porque si hubieran querido adulterar, habrían hecho todo igual, corregirían los errores. ¿No es así? Sí,
Y aquí tenemos un gran problema, ¿cierto? Un gran problema. Pero el gran problema de verdad, ¿por qué? ¿Por qué, Lucas? Dijo que María Magdalena vio al ángel y después de ver al ángel fue corriendo a llamar a Pedro y Juan. Y Pedro y Juan vinieron, no creyeron y luego Jesús tuvo que aparecer ante todos. ¿Recuerdan eso, Lucas? Juan no lo dice así. Juan dijo que María Magdalena, muy temprano, cuando aún estaba oscuro, fue allí y no encontró a nadie, ni el cuerpo, ni el ángel. Entonces, enseguida, Pedro y Juan fueron corriendo allí, porque en realidad lo primero que ella les dijo no fue, el ángel me dijo que ya ha resucitado. Según la versión de Juan, ella llegó allí y dijo, el ángel no apareció, no hubo ningún ángel. Lo que ella dijo fue, el cuerpo de Jesús no está allí. Y es por eso que ellos fueron corriendo, porque se entendió que él había, porque se entendió que él resucitó, lo cual es muy difícil, o que es más fácil que alguien haya robado su cuerpo, que el sistema religioso haya robado su cuerpo. Es decir, mira qué diferencia tan brutal de los evangelios. Lucas dice que su testimonio fue el primero del ángel. Juan dice que su testimonio fue porque vio la falta del cuerpo. Por eso no creyeron. Ahora, en la continuación, Juan narra con más detalles que Lucas la conversación del ángel con ella. Sin embargo, eso ocurre después. Y Lucas ocurre antes. Es un problema, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que estas cosas suceden. ¿Por qué? Porque los evangelios fueron escritos con recuerdos posteriores a la compilación de testimonios oculares de personas aún vivas que estuvieron allí e hicieron algunos borradores. Poca gente sabía leer y escribir, así que existían pocos borradores. Y, así siendo, ellos escribieron estas cosas 3 décadas después. 3 décadas después es difícil, ¿verdad? Hay algún borrador aquí, un borrador allá, pero hoy es más fácil. No pueden comparar con hoy porque hoy tienen el móvil en la mano, tienen TXT, tienen grabadora, tienen cámara, tienen. Todos saben leer y escribir en aquella época, ¿verdad? Aún así, los periódicos todavía no logran transmitir el mensaje, la noticia con calidad a veces. Así es. María vio a un hombre con apariencia de 33 años fuera del sepulcro y pensó que era el jardinero. ¿Recuerdan que fue enterrado? No, fue colocado en un sepulcro de piedra donde nunca nadie había estado. ¿Recuerdan? Sí, y que José de Arimatea y Nicodemo pagaron muy caro por eso, ¿verdad? O ya lo tenían, debía ser de ellos, no sé. Sé que era un hermoso jardín que estaba muy cerca de la ciudad. Llorando mucho, escuchó de él. ¿Por qué estás llorando? ¿A quién estás buscando? Muy propio de Jesús hacer eso, ¿verdad? Y es curioso que alguien va a ver esto y va a decir, en este caso, profesor, que yo recuerde, es Jesús. Solo que todo ángel es Jesús. ¿Qué aprendemos en angelología original? Que todo ángel es teofanía, es Jesúsfanía, es Jesús, es Dios. ¿Sabes alguna información? Ese es el entendimiento original para que no te equivoques. Con tu BBI, ¿sabes alguna información de quién podría haber hecho tal maldad y llevado el cuerpo de mi maestro? Recuerden que existían los rumores de que el sistema religioso pagó para que mintieran, que los discípulos habían robado el cuerpo. Recuerden también que hicieron de todo para romper las piernas de Jesús. Y que, gracias a la posición política de José de Martelli y Codemos, no las rompieron, sino que en su lugar las perforaron. Del lado, ¿no es así? Sí, todo esto hay que entenderlo para entender esta frase aquí, mida. Porque el ángel está llorando mucho y él lleva una capucha y ella no puede identificar su rostro.
Ella está llorando mucho y dice, sin alguna información sobre su cuerpo, si sabes, tu Biblia dice así, si sabes algo, dime que iré allí. ¿Verdad? O llévame allí o tráemelo. Pero, escucho, María. Y ese María es de una entonación única de la intimidad entre los dos que, cuando ella lo escuchó, reconoció inmediatamente su voz y entonces miró su rostro y exclamó en arameo, Raboni, que significa maestro de maestros, profesor de profesores. Y él abrazó. Lo abrazó de tal manera que Jesús dijo, María, no me retendrás, aún necesito cumplir mi misión. Pero ve y anúncialo a todos. Entonces Jesús le pide que lo anuncie, lo cual ya rompe toda la ley machista del Antiguo Testamento entero. Cuenta que los discípulos estaban reunidos a puertas cerradas. Recuerda esto, por miedo de que los que mataron a Jesús también los apresaran, los matarán. Pero Jesús se puso en medio de ellos y dijo, no tengan miedo, tengan paz. Entonces, después de mostrar las marcas de la cruz y las marcas de la lanza que perforó su costado, sopló sobre ellos y dijo, este soplo es el símbolo de lo que va a suceder. Ustedes encarnarán mi espíritu. Esto es muy importante. ¿Sabes que las iglesias, en interpretaciones siempre muy equivocadas, principalmente Juan 21, Juan 20 y 21 y Hechos 1 y 2, exactamente esos capítulos que vamos a analizar y escrutar hoy? Y las semillas entienden, viento, paloma. ¿Cuántas iglesias tienen el símbolo de la paloma? Y el fuego, y el viento, y el soplo. Entonces, ¿cuántas veces en mi vida he visto pastores soplando? Recibe el Espíritu Santo. Inclusive haciendo la técnica de Salcou. ¿Por qué es Salcou? Porque al soplar funciona como la tangibilidad de la hipnosis necesita un toque. Cuanto más involucrada esté la persona, más necesita de fisicalidad y el soplo funciona muy bien. Como ese toque final que es la técnica del médico Salcou para que pueda entregarse y caer. El soplo que Jesús hizo aquí, recibe mi espíritu, fue absolutamente simbólico para mostrar una transición entre el físico y el metafísico, ¿entiendes? Entre el etéreo y el material. Presta mucha atención. La prueba de que no cambió nada. Ese soplo, porque cuando él dice, encarnarán mi espíritu, eso es profesora a la que yo traduzco y enseño. En tu Biblia está, reciban mi espíritu. En tu Biblia está así. Ahora, si realmente recibieron el Espíritu Santo, entonces verán que enseguida van a cometer varios errores. ¿Cómo es que alguien que recibió el Espíritu Santo no sopló? Cometen tantos errores como verán en un momento. Claramente no recibieron el Espíritu Santo. Sepan que cuando alguien les hace mal, tienen una oportunidad de ser perdonados. Matemáticas de Dios, ¿recuerdan? Su teología original. Porque cuando perdonen el mal que les hagan, ustedes también serán perdonados. Entonces, cuando alguien te ofenda, alégrate, celebra, porque es una oportunidad. Cuando perdonas a esa persona, muchos errores, sus deudas en las matemáticas de Dios son perdonadas.
pagadas. Porque perdón es perdonar y pagar la deuda. Solo que aquí tenemos una revelación lamentable. Revelar y digo que aquel que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Sorprendentemente, pero en su Biblia hay un añadido posterior, evidente, que dice, si perdonan los pecados de alguien, estarán perdonados. Si no los perdonan, no estarán perdonados. Aprovechando aquella primera enseñanza de Jesús allá en Mateo 5, que lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Escucha bien. Incoherente, sin embargo, que Jesús siempre les enseñó a ellos, pero eso fue añadido después. Para dar poder a la Iglesia Católica, luego, las hijas evangélicas confirmaron el perdonar y salvar o condenar. Si ese versículo no fuera una adulteración, como alguien me está mirando y diciendo no lo creo, profesor Arca, entonces volveríamos a la Edad Media y las hogueras. Porque si ese versículo es verdad, puedes mirar, ¿quién tiene capacidad semántica? Va al texto y lo lee holísticamente. Holísticamente es 2 versículos antes, 2 versículos después, 3 versículos antes, 3 versículos después, y ve si no está descontextualizado. Ve si tiene que ver con la conversación. Porque estás teniendo una conversación allí, entonces Jesús toma. Encarnarán mi espíritu. Entonces, de la nada. No tiene nada que ver. En ningún momento está enseñando aquí. Son palabras de despedida, él no está enseñando. Él va a empezar a enseñar después. Ni siquiera está enseñando y de repente dice un tema totalmente desconectado. Habla sobre el perdón. Pueden perdonar a quien quieran. Tépieme. ¿Cuál es la relación? Entonces, claramente, fue un añadido. Y si este texto es verdad, si es así, ¿cómo queda, entonces, el poder de la Iglesia? Entonces, la Iglesia, ellos dicen que son los sustitutos de Pedro, y que Pedro es el primer papa, que Pedro es el primer pastor. Si es así, si no es así, como Jesús siempre enseñó, mira al profesor aquí enseñando, como Jesús siempre enseñó. 1260 días, 42 meses, 300 y medio, tiempos y la mitad de un tiempo. Esto aquí es Jesús, el Cristo. Ahora, si es de esta manera aquí, entonces, ellos tienen poder para hacer lo que quieran. ¿Por qué? Si perdonan los pecados de alguien, estarán perdonados. Si no los perdonan, no estarán perdonados. ¿Te imaginas? Estos discípulos hasta hace pocos días estaban diciendo, Señor, baja fuego sobre los samaritanos, porque no nos atendieron bien. ¿Te imaginas darles ese poder a ellos? Veréis en los Hechos de los Apóstoles que les llevó 14 años entender la ley. ¿No fueron 14 años para deslegalizar? ¿Cómo es que estos discípulos, ahora profesores, recibirían autoridad a ese nivel? Algo que incluso Jesús, cuando hacía el Cristo, era confrontado por los fariseos. Según la teología, decían, ¿quién eres tú para perdonar pecados? Incluso Jesús tenía problemas con eso. La cuestión del poder de perdonar pecados. Eso no es. ¿Tiene sentido? Entonces, no tiene sentido. Es un problema, ¿no es así? ¿Verdad, Rafael? Una semana después, los alumnos estaban valientes, porque fe en el original es horario, después de recibir ese soplo de Jesús. No. Una semana después, todavía estaban con las puertas cerradas. Y nuevamente, por causa de Tomás, Jesús entró. Se puso en medio de ellos de nuevo y dijo, basta. De miedo, tengan paz. Antes de que traiga las otras revelaciones sobre la paz. Mira, os voy a decir. Juan dijo, los otros evangelios no lo dicen, los otros evangelios dicen que fue solo una vez. Juan dijo que fueron 2 veces. 2 veces que Jesús se presentó ante ellos encerrados y les dijo entre 4 paredes. ¿Vamos a desenredarnos? ¿Vamos a desentumecernos? ¿Vamos a salir de esta casa de 4 paredes? No os llamé para quedaros entre 4 paredes. No tengáis miedo. Nuevo ciclo, sí, nuevo ciclo. Ahí está, nuevo ciclo de la filosofía. Mundo, vamos a salir, vamos. 2 veces. ¿No es interesante?
Y el 10º también, 2 veces, ¿verdad? Porque comenzó aquel ciclo de las manifestaciones de 2019 en la primera universidad de X y ahora en la reuniversidad de X, de nuevo, diciendo, vamos de nuevo, vamos, a salir. También 2 veces. ¿Será que ahora salen o no salen? ¿Y por qué tengo que volver a decir para salir? Jesús tiene que volver a decir para salir 2 veces. ¿Por qué? Por causa de los Tomás, los Dídimos. Entonces Jesús, por amor a Tomás, volvió allí y mostró sus orificios en las manos, en los pies y al costado. Tus cicatrices. De nuevo. Pero solo Tomás estaba allí. Todos estaban allí encerrados, con miedo. Entonces les pregunto, ¿el soplo funcionó? No. ¿Entiendes lo interesante que es? Las iglesias no entienden estas cosas. Si el soplo funcionara, solo sería decir, recibe el Espíritu Santo. Eso sería el valiente. Era místico, sobrenatural. ¿El soplo recibió el espíritu de qué? Entonces fue simbólico, ¿lo ves? ¿Hay poder en el soplo? No. Por el amor de Dios, ¿verdad, gente? Entonces, no hay poder en el soplo. Ahora, cuando Él aparece por segunda vez y de nuevo, Él dice tengan paz, no tengan miedo, tengan paz, no tengan miedo. Hay una revelación ahí. Cada vez que un ángel aparece en la Biblia, dice no tengas miedo, no tengas miedo. Hay gente que dice que aparece. El ángel es la cosa más linda. Que convirtió a una señora que conocí, que el ángel venía a tomar café con ella. Dios mío. Pero en la Biblia, el ángel siempre dice, no tengas miedo, porque no es tan bonito así. Revelación. Ver la paz no es un saludo. Entonces, hay gente de la Asamblea de Dios que piensa que Jesús entró 2 veces en la Asamblea de Dios, con ellos encerrados entre 4 paredes, y dijo la paz del Señor. Hay gente de la Congregación Cristo que piensa que Él entró 2 veces en la Congregación Cristo y dijo la paz de Dios. Pero no. La verdad es que Él dijo la paz, no como un saludo religioso y eclesiástico, sino para que no se asustaran con, primero, la aparición de su espíritu. ¿No era un cuerpo que atravesaba la pared? ¿No es así? ¿Es un fantasma, recuerdas, en medio de ellos? Para que no tuvieran más miedo del sistema religioso, que podría encarcelarlos. Porque ¿cuál es el motivo principal por el que estaban encerrados? 2 semanas. ¿Entiendes? Entonces, mira cómo todo es diferente. Las iglesias nos enseñaron saludos. Paz del Señor, paz de Dios, paz de Jesús, gracia y paz, Salom Adonai. Oye, 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 oye. Entonces alguien, claro, va allí. Mateo 10, profesor, está aquí en la Biblia. Está en la Biblia. Jesús dijo, cuando lleguéis a una casa, reciban mi paz. Pero allí Él está hablando a los 72, que fueron de aldea en aldea, de villa en villa, de ciudad en ciudad, en el sentido, también no de saludo, sino en el sentido de que llegamos en paz. La intención, llegamos aquí en paz, no queremos conflicto, nada. Venimos en paz, y es, en ese sentido. Aquí, la paz es para quitar el miedo. Allí, la paz es para no tener conflicto, para ser bien recibidos, para tener una recepción cálida. Venimos en paz. ¿Y qué hacen las iglesias? Lo transforman en un saludo religioso. ¿Es triste o no lo es? Y. ¿Sabes que alguien dice así, profesor? Pero ¿cuál es el problema? Deja que las iglesias lo entiendan como quieran. Y es un gran problema. Ahora, incluso aquí, los llevé a pasear. El domingo. Nos detuvimos frente a una iglesia. El coche de uno de nuestros alumnos se averió por la batería, justo frente a la iglesia, ¿verdad? Una gran iglesia que hay cerca de aquí, evangélica. Y es triste ver una iglesia con cientos y cientos de coches. Con tanta gente. Solo allí, paz, 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 paz. Es triste, ¿no? Juan revela que muchos milagros que Jesús realizó no fueron registrados. Es interesante, pero los capítulos 20 y 21 terminan igual.
En el 20, termina diciendo que muchos milagros no fueron registrados. En el 21, dice que muchas cosas no fueron registradas. Repite eso 2 veces. Es muy propio de él hacer eso, tanto es así que, en el Apocalipsis, vemos ese lenguaje. Juan, 21 años. ¿Qué significa Pentecostés? Sabéis que ya os he enseñado. El calendario posterior católico para agradar a los paganos, que incluye carnaval, Cuaresma, que la Cuaresma tiene que ver exactamente con esos 40. Pascua, y después otros 40. Y Pentecostés, que significa 50. Entonces, nuestro calendario está hecho en delta. Carnaval, para agradar a los paganos, significa un valenite, ¿no? Hoy podéis hacer lo que queráis, mañana os pongo la ceniza en la cabeza, todo está perdonado. Entonces, prepárense para la Pascua. Y se queda en todo eso, solo se come pescado, no, pescado, 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 pescado. Y después viene Pentecostés. Solo que Pentecostés ya, lamentablemente, está ligado con otras hogueras. ¿Ves el tamaño de lo horrible, que es nuestro calendario católico, cristiano, bíblico? Absurdo. Totalmente equivocado. Pero aquí está. Juan, 21 años. Después de estar semanas encerrados con miedo del interino de 50 días. ¿Qué es 50? Pentecostés. ¿Qué es Penta? ¿5 o 50? Ahora, en el mar de Tiberíades, los discípulos de Jesús ya no estaban encerrados. Quiero que te des cuenta. Recibe el Espíritu. Pero funcionó tan bien que se quedaron encerrados. Entonces Jesús dijo, salgan. Se quedaron encerrados. Entonces Jesús dijo, salgan. La tercera vez pensaron, está bien, vamos a salir, pero vamos a volver a hacer lo que hacíamos. Regresaron a sus vidas. Eso porque funciona solo para. Si aún no lo han entendido, estamos en el mar de Tiberíades, ahora. Ya no están encerrados, pero han vuelto a su vida profesional, empresarial de pesca. Para ganar algo de dinero, pues tenían miedo de cómo estarían. Primero, tenían miedo del sistema, ahora tenían miedo de qué iban a comer, de cómo iban a mantener a ellos y a sus familias. ¿Qué trabajo tuvo que hacer Jesús? La escuela de Jesús continuó por 40 días, incluso después, ni después de muerto, Jesús tuvo paz. Porque tuvo que enseñarles con el cuerpo etéreo. Lo que ellos no entendían, obviamente. Primero, el miedo. Segundo, miedo también. Ahora, no, tanto del sistema, pero de la materia. De la materia. Y esa es una preocupación de ellos, siempre, ¿verdad? ¿Cuál fue la primera enseñanza de Jesús para ellos? No tengan miedo. Eso es preocupación. Deudas siempre hay, facturas siempre hay, siempre las van a pagar. Ahora, ellos vuelven a su vida. Voy a hacerles una pregunta clara. ¿Cómo fue que Jesús llamó a Pedro y Juan? ¿No fue en la pesca? Sí. ¿No estaban en una sociedad de una empresa? De pesca profesional. ¿No es así? Exactamente. Y Jesús no realizó una pesca profesional, debida para que ellos pagaran sus deudas. ¿No es así como comencé esta universidad? Y ahora es así como está terminando. ¿Crees que Jesús tendrá que hacer el milagro de nuevo de la pesca para que ellos aprendan? Así como comenzó, terminará. ¿Gente? Yes. Increíble. El comienzo es el fin. Yo vine y yo comienzo. Ahora. Qué bueno sería, ¿verdad, Moisés? ¿Te imaginas? Si alguien hiciera una película original de Jesús, ¿verdad? Pero eso. ¿Quién sabe? Si algún día la Universidad X cae en manos del director, ¿verdad? Mirad. Entonces, así como fue, se repitió. Jesús aparece una vez más resucitado con cuerpo etéreo, justo después de un intento frustrado de pesca. Gracioso. Mira, Dios interviniendo allí. Fueron a pescar por primera vez, después de 3 años y medio. Escribe eso. Pescar. Primera vez, después de 3 años y medio.
¿No fueron ellos quienes escucharon de Jesús, aquel que pone la mano en el arado y no va hasta el final? No tiene parte conmigo. Eso no es. Sí. ¿Cómo es que volvieron a su vida? Dios mío. Disforia, disforia. Esta es la última disforia. ¿Sabes que hablé en la serie Ángel de la Muerte? Que hay esa mejoría de la muerte, ¿verdad? Hay una mejoría así. La persona piensa que está bien, se levanta de la cama y luego muere. Dije eso en la serie Ángel de la Muerte. Y el bautismo es la muerte. El Evo. Y aquí estaban mejorando para morir de una vez por todas. El Evo. Su ego estaba dando el último suspiro. Su ego los estaba levantando por última vez. Para morir de verdad. No habían sido bautizados aún. ¿Verdad? Ni siquiera el soplo sirvió. Y entonces, mira la interferencia de Dios. Fueron a pescar en el primer intento de sociedad después de Jesús. ¿Sabes qué pasó? Nada. Toda la noche pescaron. Nada. No aprenden, ¿verdad? Entonces Jesús aparece una vez más, resucitado con su cuerpo etéreo, justo después de un intento frustrado de pesca. Les pide que lancen a la derecha, dextre. A petición de Jesús, de nuevo, capturan ahora 153 grandes peces. Juan reconoció a Jesús primero. Él dijo, yo reconocí primero. Él gritó, es el Señor. Y Pedro se puso la ropa y se lanzó al mar a encontrar a Jesús. Es muy al estilo. Pedro se activa, se lanza al mar. Él siempre hizo eso, ¿verdad? Y se lanzó al mar a encontrar a Jesús. Pero revelaron. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Así como en los días de Moisés. Bastó con que Moisés se quedara 40 días lejos de ellos para que Aarón, los líderes y el pueblo se perdieran con el becerro de oro. Ahora, incluso después de saber de su resurrección, tenían miedo del sistema y estaban preocupados por la falta de dinero. ¿No es lo que pasa con muchas escuelas, con muchos profesores? Y este comportamiento siempre se revela en detalles, como, por ejemplo, Pedro. Estar casi desnudo en el mar. No es que fuera un problema, como para las iglesias dogmáticas, es un problema. Pero ese no era Pedro el profesor, sino Pedro, el alumno, aquel que era solo. Bariza. En una empresa de pesca. Bariza. En una empresa de pesca. Te lo voy a explicar. Hay gente que hace esto y hace aquello y no significa. Hay una frase que es de Moribón. ¿No es así, cantante? Él creó esto. Un día, viendo su programa, él creó esta cosa. ¿Significa? Se convirtió tanto en un cliché, es decir, tal. Cosa que alguien hace no significa. No, siempre, significa. Por ejemplo, puedo llegar a la casa de alguien, hay un ajedrez en el suelo, no significa. Hay alguien que es medio asexual, habla, medio afeminado, pero no significa. ¿Entiendes? Quiero decir que en el caso de Pedro, significaba. Entonces, hoy estamos en una época de lo políticamente correcto. Si digo esto aquí, alguien me va a criticar y va a decir, profesor, ¿qué tiene que ver estar desnudo o casi desnudo? Solo allí. De la ropa interior de la época. En el mar. Dependiendo de la persona, significa. Dependiendo de la persona, no significa. Imagina a una persona que nunca hizo eso. Y, de repente, lo hace. ¿No es diferente? Lo es. Significa. Tienes que entender eso. Nadie está hablando de dogmas. Se está hablando de comportamiento alterado. Este es el Pedro de la sociedad, de la empresa, antes incluso de ser alumno. Hace 4 años. Y aun habiendo visto a Jesús resucitado, él estaba tan molesto con la despedida de Jesús, sin saber qué hacer, que él
medio sin sentido, preocupado por el futuro. Él está casado. Tiene un hijo. Así, muchos se rebelan y vuelven al viejo comportamiento y a las viejas actitudes. Porque les falta coraje, visión. La verdadera fe. La muerte de Jesús, escucha bien, y la despedida, principalmente, lo reveló. Pero ahora, ellos tendrán las lecciones finales. Antes de las lecciones finales, quiero que te des cuenta de que Jesús va a tener una conversación con él ahora. Y él, dentro de esa conversación, tiene que ver con ropa. ¿Ves cómo es Jesús? Y mira, qué increíble. Es muy increíble lo que voy a mostrar aquí. Cuando desembarcaron, vieron a Jesús preparando panes y pescados asados. Entonces, Jesús ya tenía algunos peces que había capturado y algo de pan, y ya estaba asándolos en una pequeña hoguera allí, en el mar de Tiberíades, en la orilla. Pero él dijo, traigan los peces que ustedes pescaron, consumando con su visión. ¿No eran grandes los peces? Sí, él no tenía suficiente pescado para todos. Juan declara quién estaba allí. Había más de 12 personas, entonces mucho pescado. Y fueron a comer juntos. Y Jesús les sirvió uno por uno, como hacía muchas veces. El Jesús Masterchef. Revelar. ¿Sabes cuántas veces Jesús se apareció a los discípulos? Esta fue la tercera vez oficialmente que Jesús se apareció a sus discípulos. ¿Firmado o no? Sí. Juan dice, tercera. Tiempo, delta. Después de comer, Jesús le preguntó a Simón Pedro. ¿Cuántas veces va a preguntar? Simón, ¿me amas? Y aquí tengo una gran revelación que ni siquiera en la Biblia original el códice tiene. En el códice está revelado sobre esto, pero no así. Quiero que prestes atención, que vamos a profundizar más de nuevo. El pergamino es el mismo, los ojos son otros. Tu Biblia está totalmente desajustada. Igual a ese pasaje en el que Jesús está casi muriendo, agonizando y diciendo Juan, he aquí la madre. Madre, he aquí tu hijo. No tiene sentido esa frase, ¿verdad? Mal traducida, truncada, ¿verdad? Es como cuando vas a Google y pones un texto allí y Google te da una traducción que no entiendes. Peor aún, ¿verdad? Porque era mejor mantener el original. Ellos tradujeron muy mal. Y aquí es un caso de esos, Winston. Muy mal traducido. ¿Por qué? En tu Biblia no tiene sentido a la repetición de las tres. La primera es la más importante y la última es la menos importante. Está invertido. Entonces, ¿qué hice? Hice la corrección. En realidad es así, mira. Simón, ¿me amas? Sí, Señor. Primera vez. Amo al Señor. Te amo, pase lo que pase. Pedro, entonces, ¿realmente me amas? Mira la calidad de la pregunta, mira el atributo. ¿Realmente me amas? Tú sabes, Señor, que te amo. Entonces la tercera, que aparece primero en tu Biblia equivocada, es, pero Pedro, me amas, más que a todos. Más que a todo. ¿Por qué? Tanto puede ser todos o todo. En tu Biblia dirá más que todos. Pero no es exactamente eso lo que Dios quiere. Dios no quiere que necesariamente le ames más que a Juan, más que a Santiago. Sobre todo porque Dios está en lo horizontal. Dios está en las personas. Dios es amado a través de las personas. No es mi canción, Tiempos de carne. Si Él está aquí, etéreamente, en un momento ascenderá a los cielos. Y Él dijo, ámense como yo os he amado y ámense como yo. Pues, amo. Si Él dijo eso, ¿cuál es el sentido de que Él diga, quiero, Pedro, que me ames más que a Juan?
Dios no tiene esas cosas. Porque cuando él ama a Juan, que es un amigo, un hermano, que tiene defectos humanos, está amando a Dios, que está en él. ¿No es así? Entonces, por eso el acierto sería, Pedro, ¿me amas más que todo? Solo que ese todo engloba a todos. ¿Entiendes? Preempción, priorización. Mira, ¿cómo Dios es? Melodramático, ¿cómo es Dios? Eso que siempre dije de los discípulos del camino de Emaús, ¿verdad? Que Él, siempre, Él quiere que las personas realmente demuestren el amor. ¿Pero por qué hizo eso? Porque Él, pero, está aquí en la Biblia de Nalcordia. Yo di otra revelación, no sé si lo recuerdan. Como Pedro negó 3 veces, es lo que dije aquí en la Biblia de Nalcordia. Jesús le obligó a responder 3 veces, afirmativamente. En la Biblia de Nalcordia, no sé si lo recuerdan, lo dije en la primera universidad. Que Dios no deja pasar nada. Las personas que piensan que Dios tiene amnesia, que Dios va a olvidar sus errores, Dios no olvida errores. Dios es igual que una mujer, Dios escribe en el cuaderno, con pegatinas, con chicles, con caramelos, lo pega en el cuaderno. Lo pone ahí, ¿sabes? Sé quién habla, es el michariano aquí, ¿cuándo? Un comediante gaucho dice que, cuando la mujer recibe un caramelito de 1 céntimo, que no tenía esos caramelitos de 1 céntimo del marido, ella va y lo pega. En el cuaderno, el caramelito, escribe el día, la hora y tal. Incluso una referencia de lo que ocurrió ese día, lo pone ahí, 181 misiles de Irán. Sí. Ella no olvida. Y Dios tiene memoria de mujer. Dios tiene memoria de tigre. ¿Sabes que el animal que más memoria tiene es el tigre? ¿Os acordáis de eso? Sí. El tigre es un animal felino que puede pasar 3 años guardando el reconocimiento facial de tu rostro. Si le hiciste daño, si un día le das una bofetada a un tigre, él pasa 3 años recordando tu cara. Y si un día te ve de nuevo, pagarás. Él guarda el rostro. Dios no son 3 años, no. Dios es toda la vida. Ese tigre es Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que Jesús guardó. Me negaste 3 veces para estar cerca de mí, ¿verdad? Entiendo que era para estar cerca de mí, pero me dejaste en el momento que más lo necesitaba. Por eso pasaste por eso. Ahora tendrás que decir 3 afirmaciones. Entonces, ¿qué escribes ahí para 3 cosas negativas? Matria de Dios. 3 cosas positivas. Para 3 cosas erróneas, 3 cosas asertivas. Nadie manda errar. ¿Estás entendiendo cómo es Dios o no? Me pregunto aquí, ¿dónde está la sangre de Jesús? ¿No es la gracia salvadora del gran? Zwinglio, Lutero, Calvino, Knox. ¿Dónde está? ¿Dónde está la gracia irresistible de los padres de la fe y el Evangelio? ¿Dónde está? ¿Qué no tiene eso? Si me negaste 3 veces, ahora harás 3 afirmaciones. Firma aquí, mira. La cabeza de la abeja. ¿La cabeza de la abeja no tiene 3 puntitos masónicos? La cabeza de la abeja. Vas a afirmar ahora. Me amas, me amas, me amas. Pero la primera, para entender, la primera fue. Vamos allá. Vamos a recapitular. El primero fue. Pedro, ¿me amas? La segunda, Pedro, ¿realmente me amas? Y la tercera, Pedro, ¿me amas más que a todo? Progresiva. Y esa es la más difícil. ¿Por qué? ¿Me amas más que a todo? La Biblia dice que Jesús, que Pedro se quedó dolido, está mal traducido. Dolido. Es algo que la persona no se aleja ni de alguien, no puede ni conversar más. No, no está bien traducido. ¿Tu Biblia no es así? Dolido. En realidad, Pedro se sintió molesto por pensar que Jesús dudaba de su amor por él, por tercera vez. ¿No molesta? Sí. ¿No molesta a propósito? Sí. ¿Te has imaginado alguna vez mirar a tu amor, ahí, a tu pareja, y decir, ¿me amas? Entonces la persona dice, te amo.
¿Me amas de verdad? Ah, venga, venga, venga. Vea la segunda vez para que veas. En la segunda vez que digas así, ¿me amas más que a todo? ¿Pero qué cosa? Ya hasta dijo que te ama. Aquí firmado, tercera vez, respondió, Señor, tú eres Dios. Mira qué lindo. Omnisciente. Y en su omnisciencia, ¿sabes qué? Sabes que lo que vivo es verdad. Te amo más que a todo. ¿Es lindo? No. Y es muy Pedro, ¿verdad? Bien, Pedro, mismo, porque cuando Pedro reconoció Jesús, ¿verdad? Porque dicen los hombres que soy, él dijo, tú eres el Cristo. Es muy de él eso. El Señor sabe todas las cosas, el omnisciente sabe. Quiero decir, tú escudriñas mi corazón y sabes que no estoy mintiendo. No sé por qué el Señor está preguntando 3 veces. Si el Señor es Dios, que sabe todo, ¿por qué preguntar de nuevo? Profesor, es el discípulo del entendimiento, el Eucelio del entendimiento. Exactamente, ahí. Jesús o Cristo respondió. Entonces, acabamos de firmar un contrato. ¿Por qué 3 veces? 3 puntitos. ¿Por qué 3 veces? Para firmar. Para confirmar. En la cultura judía, 2 o 3 testigos confirman cualquier contrato. 2 o 3 veces lo refrendas, lo contratas. Lo que estaba sucediendo aquí en el mar de Tiberíades era un paso de testigo. Un paso de cuadro y de libro. Paso de púlpito. Aquí él estaba pasando el micrófono y estaba diciendo ahora, es contigo. Eres tú, Pedro. Entonces estás listo. Ahora harás lo que yo hice. Serás el profesor. Cuidarás de las ovejas de Israel. Y es muy interesante que él dice las ovejas de Israel. Es decir, Pedro fue elegido para ser profesor en la nave madre, en Jerusalén, en Israel, para los judíos, para quedarse allí, al inicio de todo. Sustituyendo a Jesús, donde Jesús pasó 3 años y medio. ¿Entiendes? Hay algún tipo de susurro. Pedro habló. Algo como, pero Señor. Cuando Jesús vio alguna murmuración en voz baja, comenzó una enseñanza para Pedro, una enseñanza y una pastoral. La última, vamos allá, revelar. Yo soy un buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Mira, Jesús vio que él volvió a pescar. Y aún casi desnudo. En lugar de expulsarlo de la escuela, ¿verdad? Excomulgarlo, disciplinarlo, como hacen las iglesias dogmáticas, Jesús le enseñó. Entonces Jesús vio todo, ¿verdad? Jesús vio que él volvió a su vida de pescador. Que estaba encerrado. Que estaba casi desnudo. Quiero decir, porque él no era para que él estuviera. ¿Qué esperaba Jesús de él? ¿Qué espera el profesor muchas veces de los profesores del ex? Debería estar listo, de pie, diciendo, aquí estoy. ¿Cuándo va usted? Porque ya estoy listo. Estoy listo para sustituirle. Debería ser así. Entonces Jesús llega allí, ¿qué está haciendo? Nadando desnudo. ¿Y por qué? Porque no hubo peces, no hubo dinero todavía. ¿Te imaginas la frustración? Pasó toda la noche pescando. No ganó dinero y pensó, listo, esta va a ser mi vida ahora. Él es Dios, no, va al cielo. Calles de oro, no, ahora yo. ¿Y ahora quién paga mis cuentas? Mira lo que Jesús va a decirle a Pedro, gente. Es increíble. Mientras eras empresario de la pesca y no conocías la verdad, Pedro, hacías lo que querías. Después, cuando eras alumno, hacías algunas cosas que querías. Pero ahora que vas a ser profesor, ahora serás profesor y difícilmente podrás.
hacer lo que quieres. Cuando envejezcas, Pedro, necesitarás ayuda para vestirte e incluso te llevarán a donde no querrías ir. Es decir, él mostró todas las fases de la vida de Pedro. Puso una inmensa responsabilidad en el contrato que acababa de firmar con él. Has firmado un contrato conmigo ahora aquí, mira. Hasta ahora, hace poco, estabas nadando, desnudo. Hacías lo que querías. Y no había problema. Pero ahora, quiero que me sustituyas. Es decir, haciendo lo que yo hice. De ahora en adelante, casi no podrás hacer lo que quieres. Difícilmente lo harás. De ahora en adelante, quiero que hagas lo que yo hice. Es interesante que ahora tiene sentido, porque Pedro, me amas, ¿verdad? 3 veces. Porque es una trampa de Dios, ¿verdad? En el sentido de, ¿estás preparado? ¿Estás realmente preparado? Mira, solo estás con la toalla de baño. ¿Estás realmente preparado? Sé que te gusta el mar, el surf. Yo, no. ¿Verdad? Sé que te gusta el surf. Pero ahora se acabó. Es increíble, ¿no? Entonces, ves, esto no es dogmático. Es que él necesitaba reemplazar a Jesús. Entonces, Pedro, entendiendo su pasado, presente, futuro, porque todo esto fue analizado por Jesús. En una metáfora, preguntó, entendí, Señor. Yo no reemplazaré como maestro. Pero a su lado, ¿quién estaba? El autor del libro. ¿Pero qué pasa con Juan? Y sabes que Pedro preguntó, porque siempre fueron ellos 3. Pedro, Santiago y Juan. 3 apariciones de Jesús, 3 discípulos, 3 veces, ¿me amas? Pero esta naturaleza aquí es imposible, ¿verdad? Y sabes que 153 es 9, ¿verdad? ¿Qué es 3 veces 3, verdad? Porque 153 es el número de peces que capturaron. 153 en la guía Matria es 9. 9 es 3 veces. 3, que es 33. Allá va. 3, 6, 9, clave de la vida. Jesús respondió, serás, maestro. Seguirás mi camino. En tu Biblia dice así, sígueme. Y entonces te quedarás sin entender, porque sígueme a dónde. Sígueme tenía sentido antes, ¿verdad? Hace 3 años y medio, Jesús dijo, sígueme, tenía sentido. Ahora, sígueme a dónde, ¿vas al cielo con él? ¿Viste cómo no tiene sentido la traducción? Estoy mostrando esto porque la gente va a dudar de las traducciones. Entonces, ve a ver tu Biblia y lo verás. Jesús le dice 2 veces, sígueme. ¿Sígueme a dónde? Entonces, no es sígueme, es en el sentido de esto aquí, mira. Serás profesor, seguirás mi camino. Es decir, sígueme es, haz lo que yo hice, que fue enseñar. Ser maestro, ser profesor. Y tanto, es verdad lo que estoy diciendo. Es verdad que todo el libro de los Hechos va a probar que Pedro siguió. Hizo eso. ¿Y qué hay de Juan? Él irá lejos. Vivirá muchos años, porque tiene un propósito diferente para él. Tu Biblia dice varios versículos sobre esto, pero eso es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es lo siguiente, Juan no va a ser mi sustituto. Juan será profesor, hará muchas cosas, pero tengo algo diferente para él. Entonces, ya estaba vaticinando a Juan y el Apocalipsis. Esto es muy importante. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque, sorprendentemente, hay millones de personas en la iglesia y fuera de ella que no creen en el Apocalipsis. Incluso el padre de los evangélicos, Lutero, decía que el Apocalipsis es un montón de tonterías. Solo que aquí está probado el Apocalipsis. Porque en el momento en que él toma y dice así, y Juan, en cuanto a él, ¿va a ser profesor conmigo o no? Jesús dice en cuanto a él, tengo algo importante para él. Más adelante. Es decir, solo esa frase de Jesús ya da autenticidad al libro del Apocalipsis. ¿Se entiende o no? Sí. ¿Lo entendiste? Una frase sencilla que pocas personas recuerdan. Una frase corta. Y Juan concluye,
su registro diciendo que Jesús, en solo 3 años y medio, realizó muchas cosas, tantas que sería imposible registrarlas. En libros humanos. ¿Vamos a empezar hechos? Vamos. ¿Vamos a invertir en acciones? Hechos es acción. Maceleirino. La acción de los apóstoles. ¿Qué es un apóstol? Aquel que viaja, misionero, no tiene nada que ver con lo que dice tu iglesia. Apóstol, ¿qué es? El profesor enviado. ¿Escribes tú de nuevo? ¿Quién? Teófilo. ¿Recuerdas a Teófilo? Entonces, ahora ya no estamos con Juan, hemos vuelto a Lucas. Pariente de Pablo, a petición de Pablo, que va a escribir toda la historia de la iglesia, los primeros días de los sustitutos de Jesús. ¿Cuál fue la gran revelación que hice aquí? ¿En las últimas clases? Que la iglesia es la sustitución de Jesucristo. ¿No es así? Jesús o Cristo sustituido. Esa es la iglesia. Eso es la iglesia. Y él escribe nuevamente a Teófilo, que es una persona muy inteligente, culta y rica. Porque es Teófilo quien va a hacer las copias. En esa época, ¿quién va a pagar a los copistas para difundir el mensaje de Lucas el Evangelio y de Hechos? Por eso es que ambos están escritos a Teófilo. Este es mi segundo libro. En el primero hablé sobre el periodo intertestamentario del Viejo al Nuevo Pacto. La historia de nuestro Maestro Jesús. Entonces, ¿qué es el Evangelio de Lucas? Es increíble, pero Pablo. No lo vemos así, pero Pablo hizo una Biblia. Para que lo entiendan. Marcos, es Pedro, John, el Evangelio de la Visión. Matías, discípulo. Lucas, no era discípulo. Lucas, era discípulo posterior de Pablo, que hizo 2 libros juntos. Entonces, Lucas en su Biblia no está junto a Hechos, pero en los originales, sí, es un solo libro. Son 2 libros, en el mismo pergamino. Entonces, Lucas, en realidad, es el Antiguo Testamento de Pablo. Y Hechos es el Nuevo Testamento de Pablo. Entonces, la Biblia de Pablo era esa, solo esos 2 libros, Lucas y Hechos. ¿Entiendes? Sí. Entonces, si algún día puedes leer Lucas y Hechos juntos, verás la Biblia de Pablo. Muy bien. Ahí. Tenemos después esta transición. Ahora, él dice así, Teófilo, en este segundo libro. Tenemos aquí la segunda Biblia, nuevo contrato, en fin, de aquellos que sustituyeron a Jesús. Ahí él dice, durante 40 días, Jesús se apareció a ellos, firmando como Moisés y Elías, el 40. Es el tiempo que Jesús apareció, resucitado, así como Moisés y Elías. En su última enseñanza, Jesús dijo, mira, solo Lucas va a transcribir la última enseñanza de Jesús antes de ser elevado a los cielos. Última enseñanza de Jesús, ¿eh? Pedro, tú me sustituyes en Jerusalén. Comiencen por Jerusalén. Israel. Juan os bautizó con agua y ahora yo, el agua viva. El Espíritu encarnaré en vosotros para que tengáis el mismo Espíritu, el Espíritu del Mesías, si es hebreo. El Espíritu de Cristo, si es griego. No importa, son sinónimos. Algunos preguntaron, entonces, cuando su reino encarne en nosotros, ¿comenzará, por fin, el reino? Mientras su espíritu, mira qué interesantísimo. Ahí, en tu Biblia, dice que todos preguntaron. No es posible que todos pregunten. Otra, traducción truncada. ¿Cómo es que todos van a preguntar lo mismo? Algunos preguntaron, entonces, ¿cuándo su espíritu encarne en nosotros, comenzará, por fin, el reino? En sus cabezas, Jesús vino a traer el reino. Y no era así. Entonces Jesús murió, resucitó,
Les costó entender que Él resucitó. Cuando lo entendieron, realmente creyeron que Él venció a la muerte. Entonces dijeron, ¿y ahora? ¿Te das? Voy a dejar mi espíritu, va a encarnar en vosotros. Creo que estoy entendiendo. El espíritu va a encarnar en nosotros. Pero el espíritu, entonces eso es el reino. ¿Quieres decir que cuando ese espíritu encarne, es ahí cuando comenzará el reino? ¿Eso es el reino? Ahí, en ese contexto, Jesús responde, es mejor que no estéis ansiosos. Con las fechas ahora. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y sorprendentemente, este texto de Hechos 1:7 se usa para decirle a la gente que no ha dado una cuenta regresiva del Apocalipsis. Aquí, mirad, no os corresponde saber las estaciones que el propio Padre ha establecido. Aleluya. Pero no es eso lo que Jesús está diciendo. Jesús está diciendo, es mejor que no estéis ansiosos con las fechas ahora. ¿Por qué? Porque lo que ellos no sabían es que iba a tardar 2000 años. Y no podían saberlo. Ahora, queréis usar ese mismo texto para nosotros aquí, que estamos en el tiempo. Estamos en el tiempo. Se está acabando el tiempo. El momento se acerca. Y queréis decir, no, os corresponde saber las estaciones. Vamos a quedarnos esperando. Y no vamos a vigilar. ¿Es así? ¿Entendiste lo que dije? Sí. Después de comenzar en Jerusalén con Pedro, Jesús diciendo, mi espíritu encarnará en vosotros, y entonces estaréis listos para enseñar en Judea, después Samaria, y luego a las 72 naciones del mundo. Es el cubo mundial. La ciudad, el estado, la nación y las naciones. El mundo, la tierra. Es el cubo geográfico. Entonces, eso es simplemente lo obvio del crecimiento de cualquier idea, de cualquier grupo. Y Jesús organizó y dijo, Jerusalén, Judea, Samaria, tierra. Comienza con Pedro. Al finalizar su última enseñanza, ufológicamente, su cuerpo etéreo espiritual comenzó a levitar. Y, alrededor de 500 personas, apenas a solo 1 kilómetro de Jerusalén, pudieron verlo ascender. Hasta que una luz y una nube cubrieron su cuerpo y no pudieron más verlo. Es interesante, con tanta gente que conoció a Jesús, solo 500 personas estaban aquí. ¿Cuán estrecho es el camino? ¿Cuán es el camino? Y más interesante, él eligió el Monte de los Olivos, a 1 kilómetro de distancia para no comprar la fe de las personas. Porque imagina, él ascendía a los cielos. Ante todo, Jerusalén caería de rodillas y no tendríamos toda la historia. Él no compra la fe de nadie. Él ascendió a los cielos en secreto. ¿Es secreto o no, verdad? Absolutamente secreto, solo para 500 personas. Pero son 500 personas. Pero el testimonio de esas personas no vale nada, porque esas personas dicen, yo vi a Jesús, si acaso. No, ¿qué es eso? ¿Me estás diciendo que Jesús voló? Y es bonito también que, imagina, Jesús ya había desaparecido varias veces delante de ellos. Entonces, ¿por qué Jesús esta vez lo hace diferente? Además de ser un placebo más para ellos. Tener ese ánimo de la despedida, de hecho, el efecto psicológico, también. Para el efecto de lo que va a suceder de nuevo en el regreso, ¿verdad? Que es verdad. Es una firma, así como fue. Y será, ¿verdad? Dios es mucho de firmar este Ouroboros, entonces lo estoy haciendo así, porque así será, ¿verdad? Muy hermoso. En lo alto del monte de los olivos, en cuanto Jesús desapareció de su vista, 2 hombres de luz con apariencia de 33 años dijeron, judíos, no se preocupen, de la misma manera que Jesús subió, Él descenderá. Y ellos pensaban que era en esa generación, ¿verdad? De la misma manera que subió, descenderá. Cuando recibieron esa palabra de esos 2 hombres de luz, pensaron, entonces se acabó. Ahora, llegó la hora de volver a casa y comenzar la vida. Todos regresaron a la ciudad.
al hotel donde estaban hospedados, el cenáculo prestado, del que hablé aquí en Codex, que alquilaron para pasar juntos el feriado, la primera festividad, sin Jesús físicamente. La primera, sin Jesús físicamente. Entonces, si Jesús no está físicamente, ¿estará espiritualmente? Es eso lo que tienes que entender, lo que es el acto de los dos. Días después, y ahora el profesor Pedro de pie. El ahora profesor, ya no alumno, graduado, para aproximadamente 120 alumnos, la Biblia no dice 120, dice aproximadamente, comenzó a impartir su primera enseñanza. La antigua Biblia, mira, este es el primer enseñanza de Pedro, ¿eh? Es Pedro sustituyendo a Jesús por primera vez, como portavoz de la sustitución, es decir, portavoz de la Iglesia. La antigua Biblia del primer contrato se cumplió respecto a Judas, que traicionó a nuestro Maestro, siendo uno de los nuestros. Incluso, siendo uno de los nuestros. La consecuencia fue terrible, dijo Pedro, pues cayó de cabeza. Su cuerpo se partió por la mitad, y sus vísceras se derramaron. Y ahora su propiedad se llama campo de sangre. Mira la situación de Judas, mira el final de la vida de Judas. ¡Qué terrible! Y, según el libro de los Salmos, dijo Pedro, se cumplió. En la traición de Judas, el pasaje que dice, ¿qué otro ocupe su lugar? Por lo tanto, es necesario que elijamos a alguien que estuvo con Juan el Bautista, con Jesús el Cristo, y con nosotros durante esos 3 años y medio. Al oír esto, indicaron 2 nombres, José, llamado Barsabás, también conocido como Justo, y también eligieron a Matías. Entonces, ¿quiénes son estos? Quiero que prestes mucha atención, porque son personas que caminaron desde Juan el Bautista, Jesús y todos los 3 años y medio. Es porque son parte de los 72 discípulos. Ya lo eran. De los 72 discípulos, solo fueron elegidos para estar entre los 12. Es decir, uno de ellos será elegido para sustituir a Judas. Aún místicos, y lo dije en el Códex, sin saber cómo elegir, oraron al estilo judío. ¿No es eso lo que la gente hace cuando sale del sistema? Todavía se quedan ahí, ¿verdad? Con las oraciones. Señor, tú conoces el corazón de todos, así que danos una señal para saber cuál de los dos debemos elegir. ¿Qué es interesante sobre esta oración? Aquí no dice quién hizo la oración, si fue Pedro, si fue él, pero lo interesante es que la oración fue la primera después de 3 años y medio. Nadie oraba en los días de Jesús, pero ahora perdidos en la ausencia de Jesús, sin saber qué hacer, Él no está allí. No sabían hacer reuniones espiritistas, ¿verdad? Hablar con espíritus. Habla Jesús. Golpea 2 veces en el jarrón. Si es sí, si es no. ¿Y entonces? ¿Qué hicieron? Vamos a recurrir a nuestra antigua costumbre de orar. ¿Cómo hablamos con lo invisible? Orando. Vamos a orar. Danos una señal para saber cuál de los dos debemos elegir. ¿Hubo respuesta mística? Un ángel apareció y dijo, tal persona. No, hubo respuesta mística. Hicieron la oración, no hubo ninguna respuesta. Y sin tener respuesta mística, según el Antiguo Testamento, echaron suertes, como manda la ley. Y la suerte cayó sobre Matías. Y así fue elegido como sustituto de Judas. Poco importaba, porque los dos ya eran discípulos, ya eran testigos oculares de toda la historia. Podría haber elegido a ambos. Pero si Jesús estuviera presente ahora, físicamente, Jesús diría así, ¿por qué? ¿Hay que elegir a uno? ¿Para qué? ¿Por qué hay que sustituir a Judas por uno? Pero está escrito en el Salmo. Ya, son 72. Solo continúen. ¿Ves que ya comienza la institución? Tenemos que elegir a alguien en lugar de Judas. ¿Por qué no dejar que las cosas fluyan orgánicamente? ¿Qué hay que institucionalizar? Primera reunión en ausencia de Jesús, ya quieren crear un sistema.
G12. Un G12. Ya hay sorteo. Ya hay oración y ya hay. Otra cosa más hay. Hicieron el sorteo, oraron. En fin, es la sustitución institucionalizada. Pero lo interesante es que siguieron la costumbre del Antiguo Testamento. Les pregunto, ¿en qué momento vimos en los 42 meses que Jesús tomó un rollo prestado y dijo, vamos a hacer esta costumbre aquí? ¿Cuándo? Nunca. Pero se quedaron sin referencia. En ausencia de ves, sin referencia, ¿qué hicieron? Volvamos a lo que sabemos. En ausencia de un profesor, volvemos a hacer lo que siempre hemos aprendido. Ellos van a crecer. Ellos van a evolucionar. Hechos 2. Ya completando 50 días, ¿qué es lo que es Pentecostés? Después de la muerte de Jesús, estaban todos reunidos en el salón principal del Hotel Cenáculo alquilado. Así como sucedió allá. En 2018, en Gramado, ¿verdad? Todos nosotros, en la antigua aula 200. También en esa época, debido a la huelga, nos quedamos encerrados en un hotel cenáculo prestado. Entonces, escucharon un sonido, no es un viento. Es el sonido de un viento, por el amor de Dios. Un sonido de un viento muy fuerte. Llenó toda la casa. Hay gente que piensa que toda la casa está llena de viento. No es la casa la que se llenó de viento. Es que todos en la casa pudieron escuchar. El sonido llenó la casa, es decir, el sonido fue escuchado por todos en la casa. ¿Qué sonido? Como si fuera de un viento. No era viento ni soplo. Y todos vieron algo, como si fueran lenguas de fuego que se separaban y se posaron sobre cada alumno allí presente. Sobre cada alumno allí presente. Es decir, como si fueran lenguas de fuego. Ese fuego no es fuego, es ufológico. Entonces es una luz resplandeciente, neón, pareciendo un plasma eléctrico. Y esa luz estaba sobre ellos, mostrando como si fuera una lengua hablando, para dar exactamente el símbolo de lo que estaba sucediendo, qué es lo que iba a suceder. Del antídoto. De la torre de Babel. Entonces, si en Génesis 11 Dios dijo vamos, bajemos allí, confundamos a los hombres, y hay gente que dice que Dios no es un Dios de confusión, entonces ve a Génesis 11. Aquí ocurre el antídoto de la elucidación. Porque allí el objetivo era dividir las naciones. Tanto es así que en Génesis 11 ocurre la división de las naciones. No existían naciones. Ahí, Dios dispersa la pandilla y hace que todos sean una nación diferente. Dios crea idiomas, etnias, visiones diferentes, culturas diferentes. Entonces surgen 72 naciones, Génesis 10 y 11. Ahora, Dios ya no quiere separar al diablo. Dios quiere unir a Dios. Unida. ¿Qué hace Dios? En Hechos 2, el Espíritu de Dios hace que las personas comiencen a entenderse. Para comenzar, el proceso de retorno de Teshuvá, pero no de Teshuvá, la ley, pero desde la Teshuvá original hasta la comprensión de la unidad. Entonces, todos recibieron la encarnación del Espíritu de Jesús y, como prueba, comenzaron, incluso sin cultura o formación, y ahí está el punto, a hablar en otros idiomas, cada uno diferente del otro. Entonces, mira qué maravilla. ¿Por qué? La mayoría de las personas que estaban allí eran personas muy simples y estaban hablando en otros idiomas, con fluidez, competentemente, elocuentemente. No, era un idioma mal hablado, era súper bien hablado. Imagina hoy, por ejemplo, entender que una persona simple que conoces, de repente, en la calle, comienza a hablar en otro idioma, con fluidez. Y debido al feriado, estaban allí.
En esa calle, en varios hoteles. ¿Puedes imaginar un lugar turístico? ¿De recepción turística? De Jerusalén. ¿Puedes entender eso? No les dije que había varias fiestas, ¿verdad? Jerusalén estaba llena de fiestas religiosas. Entonces había un espacio turístico, venidos de varias naciones del mundo a Jerusalén. Imagina una calle de posadas. Era así, de hostal, revelar. Nunca volverás a ver el segundo acto, de la misma manera. ¿Preparado? Muchos de los turistas comenzaron a escuchar el ruido que venía del hotel del cenáculo y, al acercarse, quedaron perplejos. Porque estaban viendo a judíos hablar en sus idiomas. Hay un gran ruido en la calle, en el hotel cenáculo. Lo primero que haces cuando escuchas un gran ruido es acercarte. Se acercaron para entender qué estaba pasando. ¿Qué vieron? Quedaron perplejos porque estaban viendo a judíos hablar en sus idiomas con ellos. Griegos escuchaban a judíos hablar en griego, persas escuchaban en persa, árabe en árabe, africanas en dialectos. Entonces, atónitos y maravillados, preguntaron ¿cómo? La mayoría, siendo tan simples, ¿pueden hablar en nuestros idiomas? Con fluidez. ¿Cómo? ¿Piensas cómo es eso? Es un gran signo de maravilla. En la Biblia original, el código dice algo que voy a decir solo al final. Espera. Mira lo que dice Lucas. Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia. Punto. Y de la provincia de Asia. Frigia, Pamfilia, Egipto, de las partes de Libia, cercanas a Cirene, hasta visitantes de la élite de Roma, judíos convertidos de otras naciones o cretenses y árabes no convertidos. ¿Árabes? No existían allí, no existían. Man. La concepción solo vino 7 siglos después, pero los árabes están ahí, los hijos de Agar. ¿Entendían las enseñanzas de Jesús en sus propios? ¿Idiomas? Y, incluso con toda esta descripción de Lucas, todavía hay iglesias confundidas, usando un texto descontextualizado de un versículo poético de 1 Corintios 13 sobre el amor al idioma de los ángeles. Y hacen un desastre y viven una mentira. 750. Millones de pentecostales hablan el idioma del mundo, si hoy no es 1 billón. 1000 millones de pentecostales hablan la lengua de los ángeles. Solo que el idioma extraño, muy extraño, de la Iglesia Dios y Amor, no es el mismo de la Asamblea de Dios, no es el mismo de la Congregación Cristiana, que no es el mismo de la Adventista, que no es el mismo de la Bautista Renovada, que la Bautista no habla, que no es el mismo de la Independiente, que no es el mismo de la Presbiteriana Renovada, que no es el mismo de la Cuadrangular, que no es el mismo del G12, que no es el mismo de la Black Church, que si es la Valla, es Dios y Amor. Si es, como es allá, de la Maranata, es RR. Miai, de ahí es Maranata, hay mucho R. Cenevia, Cantafly, de ahí es sombra de Dios Seririririri. Ahí es, ¿sabes? ¿Qué es? Así. Es solo, glosolania hipnótica que escucho y reproduzco. ¿Cómo es el idioma de los ángeles? Si los ángeles son el propio Dios, es la manifestación plural de Elohim. Si los ángeles no hablan en idioma gel. Cielo. ¿Cuándo fue que viste a un ángel de la Biblia aparecer para alguien, llegar y decir, ahí, perro y anda ahí? ¿Sábado? ¿Cuándo fue? El ángel aparece con espada. ¿Ángel tiene espada? El ángel aparece con carroza. Para, que el ángel tiene carro de fuego. Dime, ¿el cielo está tan desactualizado que tiene carro de fuego? Para que el cielo tiene que tener carroza y caballo. Entonces es solo un lenguaje. Dios siempre aparece en aquello que entiendes. Cuando Jesús estaba aquí y no usó metáforas. Él miraba allí y decía, una higuera, una vid, un cerdo, una aguja, un cordero, una perla. ¿No es así? Es en el lenguaje que entiendes, hijo mío. ¿Qué ángel es ese que va a aparecer con espada, siendo que hoy tenemos fusil? Acá 47. Entonces, él va a aparecer hoy con un fusil.
O no, va a aparecer sin nada. Entonces, un ángel va a aparecer en tu idioma. Si es brasileño, es portugués. Si es Estados Unidos, es inglés. No va a llegar allí para hablar en francés. Encontrado, viará, andafé, pica, atalá. Eso no va. ¿Entiendes? Entonces es lamentable, pero estás equivocado. Pero yo siento a Dios. Claro que sientes a Dios. Infieres, psicológicamente, que el Espíritu Santo está en tu boca, en tu lengua. Imagínate aquí. ¡Qué gloria maravillosa! Es nuestro sueño que Dios esté encarnado, tomando nuestro cuerpo y hablando a través de nuestra boca. Todo esto nos emociona, claro, es obvio. ¿Pero es verdad? No es verdad. Si fuera verdad, los padres de la Iglesia evangélica lo condenarían. Quienes los condenan son los propios padres de su Iglesia, que nunca creyeron en eso. Sin mencionar que hablar en lenguas hoy, esas lenguas que hablan, nacieron junto con el Umbanda, y tendrán que ver la serie Mozart para entender que el Umbanda y el pentecostalismo nacieron en 1902 y 1906, al mismo tiempo, y ambos hablan en lenguas iguales. ¿Entiendes el genio y el género? Pero algunos líderes religiosos gritaron, solo están borrachos. ¿Quieres saber? Ni siquiera voy a preocuparme por eso. ¿Qué es? ¿Están hablando griego? Ah, están borrachos. ¿Y le estás dando importancia a eso? Al notar la burla de algunos líderes religiosos, Pedro, te aprendió muy bien con Jesús, ¿verdad? No escuchar una burla y quedarse callado, ¿verdad? ¿Recuerdas que te digo? Hay mucha gente del ex. Ahí es cuando la familia se burla, se hereje, blasfema y no responde. Entonces, sin ser irrespetuoso, sin levantar la voz, son ellos los que se desequilibran, ¿verdad? Te acercas a la persona y dices, no, siéntate, vamos a tener una conversación. Tú me amas, tú, mi hijo, tú, mi madre, te vas a sentar conmigo, vas a coger tu Biblia, vas a coger tus ideas y vamos a conversar. Hora del Mesías. Como mínimo, a partir de hoy, tienes que respetarme. No puedes tolerar eso. Mira, a ver si Pedro lo toleró. Mira aquí, mira si Pedro lo toleró. Al percibir la burla. Pedro, ahora profesor junto a los 11, por primera vez, fue hasta el punto más alto del hotel, que la Biblia dice, se levantó, no servía de nada levantarse, nadie iba a escuchar. Fue al punto más alto del hotel y habló en voz alta para todos, tal vez en la terraza. Turistas, escucha, viene el original, ¿entendiste lo que está pasando en esa calle? Que están en Jerusalén, de todas las naciones de la tierra. Escuchen con atención. No estamos borrachos, además son solo las 9 de la mañana. ¿Lo ves? Pura cognición, ¿verdad? ¿Por qué fue elegido Pedro? Está representando muy bien. Jesús, ¿no es así? Al contrario, estamos completamente sobrios. Y hoy aquí se cumple la antigua Biblia, donde el profeta Joel predijo sobre los últimos días. Últimos días, ya saben, los últimos 2000 años de la semana, de 7000 años, porque Jesús murió el miércoles. Entonces, los últimos días son jueves y viernes. Dice el Cristo. Derramaré de mi espíritu sobre todos los pueblos. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones. Los ancianos tendrán sueños. Sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Esos días, y ellos profetizarán. Mostraré maravillas arriba, en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. Delta, el sol se convertirá en tinieblas. Y la luna en sangre, antes de que venga el gran y glorioso día del Señor. ¿Cuándo ocurrió eso? El sol se convertirá en tinieblas, ¿cuándo? Cuando Jesús murió. ¿No recuerdas en la cruz? La luna se transformará en sangre, es decir, ¿por qué? Cuando la luna descendió, lo que más había allí en el Gólgota era sangre, antes de que venga el gran y glorioso día del Señor. Y eso ocurrió en los días de la crucifixión de nuestro soberano Maestro. Es decir, todo lo que está en Joel se cumplió, ¿cuándo? Allí, en Hechos 2. Eso es verdad. Eso es real. Punto. Pero ¿qué va a decir toda la iglesia pentecostal y carismática después? ¿Umbanda?
de Pentecostés, neopentecostal y carismático. Umbanda, 1900. Neopentecostal 1906, neopentecostal 1970, carismático 1990. Todos ellos van a decir que ahora sí, es que se está cumpliendo Joel. Ah, no puede ser, ¿verdad? ¿Sois mayores que Pedro? ¿Alguien aquí tiene más autenticidad y legitimidad que Pedro? Por el amor de Dios, ¿verdad? Podemos hacer obras mayores que Pedro, o iguales, o un poco menores. Pero Pedro es Pedro. Pedro vivió con Jesús, fue elegido por Jesús. En aquella época, él dijo, ¿se cumplió? Se cumplió. Y más, aquí. Él no estaba sobre el soplo, no. Aquí él había recibido, encarnado en él el espíritu del Mesías. Él está listo, sabe de lo que está hablando. No es así, sí. ¿Entiendes? Entonces, sí, ya se cumplió, no inventes. Escuchad, primeramente vosotros, nuestros hermanos judíos. Jesús realizó maravillas, señales y milagros, pero los mismos que hoy aquí nos llaman borrachos. Mataron y clavaron a Jesús en una cruz. Entonces, ¿cuál es la primera cosa que Pedro sufre en su primer día como sustituto de Jesús? Ataque de los religiosos. El ataque de los religiosos. ¿Y cuál es el ataque? Loco, borracho. Así como hay algunos religiosos atacándome en el chat ahí, loco y borracho. Eso siempre es así. Siempre será así, ¿no es cierto? Pero él venció a la muerte. Mira qué enseñanza de... Mira qué enseñanza. Esto no es una predicación, esto no es un sermón, esto es enseñanza. Les pregunto a ustedes, ¿esta enseñanza de Pedro aquí está en los moldes pedagógicos de Jesús o del sistema religioso? ¿Aquí hay un esquema homilético? No. ¿Está con esquema, inicio, medio y fin? Él está simplemente hablando en función de lo que sucedió. Él estaba allí, ocurrió algo y solo está respondiendo a eso. Esa situación, una reacción pedagógica, igual. Jesús lo hacía. Él no hizo aquí un culto programado a las 9 de la mañana, donde estaría trayendo la palabra de Dios. Él no trajo la palabra de Dios. Él simplemente resolvió el problema que estaba ocurriendo allí. No es así, exactamente. Ahora, mira. Sus palabras no son palabras repetidas. Hoy vamos a analizar los Salmos, número 20 y 30. No existe nada de eso aquí. Lo que existe aquí son ustedes. Mataron a Jesús hace 50 días. Es decir, la enseñanza tiene que ver con el contexto real, es realidad, realidad. La realidad, ustedes mataron al maestro de los maestros hace 50 días, eso es verdad. No es así. Entonces, nos llamaron borrachos, pero fueron ustedes quienes hace 50 días mataron y crucificaron a Jesús. Solo que, escuchen, liderazgo religioso, escuchen, liderazgo. Sin embargo, él venció a la muerte. Y, al vencer la muerte, demostró ser el Mesías. Porque David dijo, ahí cita un Antiguo Testamento para convencerlos. Porque no, quedaré, solo en el sepulcro. Mi cuerpo, no, sufrirá descomposición. La pierna de Jesús fue quebrada. 33 kilos de mirra. Lo protegieron de no sufrir descomposición. Si este texto hablara de él, de David, entonces, ¿cómo explicarían la tumba del rey David, que está allí hasta hoy? Ustedes saben dónde está la tumba del rey David. Y ustedes incluso van allí a hacer oraciones. Entonces, David no está hablando de sí mismo. Si David está diciendo que un cuerpo no sufriría descomposición, ¿de quién está hablando? Pero él se refería a un descendiente de su trono, el hijo de David. ¿Y quién es el hombre que, hace 50 días, Jerusalén gritaba diciendo hijo de David? Y este hombre subió a los cielos y nos envió hoy su espíritu prometido, derramado sobre todos nosotros. Y ahora pueden ver y oír que
Esto se ha cumplido hoy aquí. Por eso, el sonido, como de un viento, oír. Por eso, las lenguas como de fuego, ver. ¿Por qué ver y oír? Porque era necesario ver y oír para cumplir Joel. Ellos vieron, y ellos oyeron. ¿Lo ves? Esa es la prueba de que el Espíritu estaba allí. ¿Y qué espíritu es ese? Muchos, al escuchar esta enseñanza, afligidos, preguntaron, ¿qué debemos hacer entonces, Pedro? Pedro respondió, hoy es tiempo de no. Hoy es tiempo de arrepentirse de no haberlo reconocido como el Mesías. Él estuvo con ustedes 3 años y medio. Y ustedes no lo reconocieron. ¿Y sabes lo que pasa con las iglesias? Profesora, predique el Evangelio. Hay que predicar la gracia. Hay que predicar el arrepentimiento. Ellos ni siquiera saben qué es. Arrepentimiento. El arrepentimiento aquí no es para nosotros. El arrepentimiento es para aquellos que mataron a Jesús y que, después de tantos milagros, no lo reconocieron como el Mesías y ahora, en ese sentido, en ese contexto, tenían que arrepentirse de haberlo matado ciegamente. Jesús. ¿Queréis decir, matasteis a un hereje? No, matasteis al Mesías que estuvo entre vosotros. David habló de él, su cuerpo no sufriría descomposición. Entonces, Pedro está demostrando, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que significa arrepentimiento. Hoy es tiempo de arrepentirse de no haber reconocido al Mesías, y así como fueron bautizados en el bautismo de las sinagogas. Que toda sinagoga tiene un tanque bautismal, según el judaísmo, o en el bautismo de Juan. Hoy, sean bautizados ahora en el nombre del Mesías, Jesús, el Cristo, y también podrán recibir lo que hemos recibido hoy aquí, su Espíritu. Entonces, ¿qué significa realmente el bautismo? ¿Quieres saber? ¿Por qué sigue existiendo el bautismo? Claro que Pedro aquí todavía estaba echando suertes, todavía estaba rezando, porque estaba entendiendo las cosas, está evolucionando. Pero el bautismo, para que lo entiendan, es solo un placebo para judíos. Entonces, date cuenta, por eso, cuando llega Pablo, el bautismo se disipa, se disuelve y no hay bautismo para paganos. El bautismo es para judíos, porque el judío servía en una sinagoga, tenía que ser bautizado. Toda sinagoga tenía un tanque bautismal. Lo primero que hacía un judío era ser bautizado. Y cuando Juan el Bautista vino, ¿qué hizo? Él es el bautista, el bautizador. ¿Entendieron, bautistas? ¿Entendieron, aprendieron, pastores, bautistas? Les están enseñando la verdad. Ustedes aprendieron todo mal. Han estado enseñando mal durante siglos. ¿Siglos? Entonces, bautismo en Jesús no es una fórmula. Bautizar en Jesús, el Cristo. Viene el tabernáculo, iglesia unicista. Está equivocado en nombre de la Trinidad. Mateo 28, 19 y Hechos 2, 38. No es eso. No es una fórmula. Es porque ellos habían sido bautizados en él. Bautismo de Juan el Bautista o en él. Bautismo de Jehová. Es decir, en el bautismo de aquello en lo que creían. Porque todo bautismo es un comienzo. El bautismo no significa agua. Significa inicio. Comienzas. Naces en algún entendimiento. Eres aprendiz de alguien. Y eres bautizado en el nombre de la escuela o del profesor. Estoy bautizado en nombre de Juan el Bautista. Estoy bautizado en nombre de algo en lo que creo, que me está enseñando, que me está introduciendo a una idea. Entonces, ¿por qué dijo bautizar en nombre de Jesús? Porque matasteis al Mesías. Y ahora, si realmente, porque no están preguntando, ¿qué debemos hacer, Pedro? Entonces él dice, ahora os vais a bautizar de nuevo. El nombre correcto. No, profesor, correcto. No, profesor, ¿qué matasteis? Jesús el Cristo. ¿Sabes lo que eso significa? Significa la maravilla de que el bautismo es judío. Siempre fue judío, desde el Antiguo Testamento.
y se repite para los judíos. Por eso es que debe comenzar en Jerusalén. Por eso Pedro es de Jerusalén. Entonces, el bautismo no es Capadocia, Mesopotamia, para Europa, para Asia, para China, para Brasil. El bautismo es para Israel, judío para judío, porque para ellos las aguas eran importantes. Ellos nunca iban a entender esto. Es igual que la circuncisión. Infiaus. Entonces, ¿quieres saber? Sigue haciendo eso. ¿No entendéis? Haz el bautismo. Viene en nombre de Jesús. ¿Entendiste? Y ahora, todos. Ellos vivían. Todos es radio, unidad. Todos los días. Haciendo que. Entonces, resumí aquí, todo sin dejar pasar nada. Lo que ellos hacían, según los originales. Vamos a ver, según los originales, ¿qué hacían? Punta por punta. Aprendiendo de los profesores. Eso es lo que tienes que hacer. No hay a dónde escapar. No sirve de nada inventar la rueda. No sirve de nada. ¿Conoces a esa persona que dice así, vive con los padres, con la tía, con la abuela, con la hermana, con la prima, con la amiga, vivir solo, habrá problema? El problema no está. Tú quieres reinventar la rueda. La rueda es la rueda, solo gira a sí mismo. Están aprendiendo con los profesores, punto. Partiendo el pan juntos y haciendo sus antiguas oraciones juntos, costumbre judía. Estaban siempre unidos al punto de ayudarse unos a otros. Muchos vendían sus propiedades y los profesores distribuían, conforme a las necesidades reales de algunos alumnos. Como Jesús, Pedro y los 11 estaban todos los días en el patio del templo, enseñando, y luego en las casas, cenando. Juntos, que son comidas. Entonces voy a poner aquí un pequeño trabajo, pero quiero poner uno por uno para que entiendan lo que la primera escuela, Nave, madre de Jerusalén, en Jerusalén, hacía. Primero, aprendiendo con profesores. Ahí lo leen, ¿vale? Aprendiendo con profesores. La segunda, para concluir, la segunda. Partiendo el pan juntos y haciendo sus antiguas oraciones. Suelen ayudar. Eso. La tercera. Siempre estamos unidos al punto de ayudarnos unos a otros. Próximo. Muchos vendían sus propiedades y los profesores distribuían, según las necesidades reales de algunos alumnos. Abrían nuevas sucursales y construían sinagogas. Escrito, Sinagoga de Jesucristo, ¿es eso? No. ¿Construían sinagogas de Jesucristo en cada aldea? ¿Es eso? No, ¿verdad? Y aquí. Jesús estaba todos los días en el patio del templo. Enseñando, y luego en las casas andaban juntos. Y aquí. Siempre estaban, alegres y sin ego. Tu Biblia dice, sencillez de corazón. ¿Sabes qué es sencillez de corazón? Sin ego. Y, por último, Agradecidos al Creador todos los días, la escuela de Jesús crecía cada vez más. entonces, con este acontecimiento maravilloso de ellos, hablar en otros idiomas que no hablaban. 3,000 personas lloraron y dijeron, nosotros nos equivocamos, llamamos hereje a nuestro Redentor, nuestro Mesías. Porque la palabra de Pedro fue muy contundente por dos aspectos. Primero, porque ocurrió una señal milagrosa de personas hablando en otro idioma. De una manera increíble. Eso fue increíble, ¿te imaginas? ¿Sabes lo que es 120 personas hablando en otro idioma? Segundo, porque Pedro usó textos del Antiguo Testamento de los Salmos perfectos, diciendo que su cuerpo no sufrirá descomposición. Y es algo de lo que todo el mundo estaba hablando, estaba en boca de todos. Que Jesús realmente no había descompuesto su cuerpo. Quiero decir, ¿lo ves? Es hermoso, ¿verdad? Sí.
¿Está comprobado o no está? Sí. Entonces, por eso 3.000 personas lloraron y se arrepintieron. Y arrepentirse, ustedes saben, el original es metanoia. ¿Es eso? Sí, dar media vuelta, convertirse y mirar hacia el otro lado. ¡Wow! Mañana, en la clase número 17, vamos a estudiar Hechos 3. Vamos a intentar llegar hasta el 10 para ver si avanzamos. Son 28 capítulos largos. Pero estos primeros son muy importantes. El 3 y el 4 son muy importantes. El 5 ya no tanto. Los otros son más históricos. Luego el 15 es muy importante. Cuando sea un capítulo histórico, solo avanzamos, solo captamos la esencia. Pero cuando es así muy importante, como Hechos 2, Hechos 15, ahí no hay manera. Hay que hacer un escrutinio versículo por versículo. Porque son los textos que liberan a las personas. Son entendimientos como esta clase de hoy que liberan a las personas. Y ahora ya sabes que la 16ª clase es la clase que vas a enviar. Para ese pentecostal, ese carismático, ese umbandista, esa persona que no puede entender. Él no es el pentecostal. Que insiste en decirte a ti. Insiste en contarte las experiencias que vivió, las cosas que vivió. Él puede seguir viviendo sus experiencias. Porque sentir es igual para todo ser humano, solo cambia. La verdad en la que él cree. El que adora a Krishna, Buda, Mahoma, todos ellos lloran. Todos ellos sienten. Siempre vas a tener emoción en aquello en lo que crees. ¿No es así? Entonces, para con esa historia de yo sentir. ¿Tú sentiste? ¿Acaso alguna vez has encendido una televisión católica para ver cuántos católicos se deshacen en lágrimas? Por causa de apariciones de esto, de aquello, de Rita, de Mesías de Santa, eso, Nuestra Señora. ¿Sabes? Son solo aquello en lo que crees. Yo creo y tengo experiencias. Dices que viste esto, viste aquello, sentiste esto, sentiste aquello. El católico también vio. El católico vio ángeles con alas diferentes a las tuyas y también vio. Hasta que Nuestra Señora aparezca en un sueño. O incluso dirá que entró en su habitación, habló con ella y dejó mensajes. Entonces la fe hace eso, pero es mucho más allá, ¿verdad? Sí. Gente buena de Dios, terminamos aquí. Werner va a mostrar a la gente aquí. Aquí no hay arrebatados, aquí hay Marte.